Marcos capítulo 15, versículo 16. Es esto lo que dice la palabra del Señor. Los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel general del gobernador, llamado el Pretorio, y llamaron a todo el regimiento. Lo vistieron con un manto púrpura y armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Entonces lo saludaban y se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos! Y lo golpeaban en la cabeza con una caña de junco. Le escupían y se ponían de rodillas para adorarlo burlonamente. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Un hombre llamado Simón que pasaba por allí, pero era de Cirene, venía del campo justo en ese momento, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Después los soldados lo clavaron en la cruz, dividieron sus ropas y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero anunciaba el cargo en su contra. Decía: el rey de los judíos. Lleva como título este sermón de Semana Santa: no fue casualidad, no fue casualidad, no fue casualidad. Nada fue casualidad de camino al Gólgota, ¿no? Y cuando uno mira a los personajes, cuando uno mira los eventos transcurridos en esa semana, esa entrada a Jerusalén y ese último tiempo de persecución, esa última cena con sus discípulos, uno puede ver hoy diciendo: no fue casualidad, no fue algo al azar, no fue algo improvisado, todo estaba en el correcto orden y bajo la guía de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, aunque todavía no estaba, pero bajo la guía del Señor todo estaba en ese perfecto plan, aunque humanamente era caótico ver esa semana, ¿no? Era caos ver las corridas, era caótico ver las artimañas de los religiosos, aún esa noche negra donde lo van a buscar y todo esto que pasaba. Uno dice: ¿qué control puede tener Dios en medio de esto? Claro, nosotros hoy hacemos lectura con el diario del lunes, después de haber pasado unos miles de años, y decimos: claro, Dios estaba en control. Pero para ese momento lo que estaba pasando ahí no tenía sentido. No había forma de encuadrarlo con la perfecta voluntad del Señor, con ese Dios bueno, con ese Dios que nos defiende, con ese Dios creador, poderoso, ese Dios que no necesita de nada para valerse. De pronto pareciera ser que la semana fue negra, ¿no? La semana fue complicada y algo pasó en el cielo, o aparentemente pasaba, porque las cosas no salían como algunos pensaban, ¿no? Las cosas no salían como alguno creía. Ahora, no fue casualidad, no fue casualidad. Y cuando estamos debajo de la voluntad del Señor, lo que nos acontece no es casualidad. Lo que vivimos no es casualidad. No estamos por la vida esperando que los planetas se alineen, ¿no? Que Saturno esté alineado con... No esperamos eso, no creemos en eso. No vivimos por solo un viento a favor bueno y buena suerte. No. Cuando nuestras vidas están sometidas al Señor, nosotros sabemos que es el Señor obrando, aunque no lo podamos ver, como cantamos muchas veces, ¿no? El Señor teniendo control de todas las cosas, aún de nuestras peores noches, aún de esos momentos que se nos escapan, aún de esas cosas que no tienen sentido, aún de esas cosas que vienen a romper la rutina, la agenda diaria. Dios teniendo absoluto control. Y quiero que veamos rápido sobre esta historia, el obrar de Dios en estos días tan particulares, en esta Semana Santa donde recordamos lo que pasó con el Señor. Lo primero, no fue casualidad que la cruz cayera
en Simón. Dice Marcos 15, versículo 21, un hombre llamado Simón que pasaba por allí, pero era de Cirene, venía del campo justo en ese momento y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. O sea, Simón no buscaba la cruz. Es más, quizás Simón ni siquiera sabía lo que estaba aconteciendo, más que algún otro evento cotidiano, como siempre era lo normal, llevar a los presos, a los delincuentes a la cruz. Así que seguro era el trámite diario, era algo más de la jornada, de la rutina, pero de pronto, sin buscar la cruz, Simón la encontró, ¿no? Justo pasaba por allí, el texto no arroja algún dato más. Quizás Simón se acercó a ver a quién llevaban, cómo era la cara del que llevaban y demás. Y de pronto los soldados le dijeron, esto te toca a vos. Quizás la cara de Simón, no, cansado del campo, con la cabeza en otras cosas. Y de pronto los soldados romanos encajándole la cruz. No sabía quién era Jesús. O quizás sí. No entendía qué era lo que estaba pasando. Y sin él saberlo, estaba siendo detenido para ser parte de la historia más importante de la humanidad. Un día cambiado por la cruz, ¿no? Una rutina cambiada por la cruz. Y qué bueno cuando Dios interrumpe nuestras rutinas para introducirnos en su propósito. Qué bueno cuando Dios quiebra o rompe nuestro esquema de vida que ya tenemos para poder hacer su propósito en nosotros. Porque Simón no lo sabía, pero el Señor le estaba permitiendo a él ser parte de un propósito mayor. Ahora, lo que parecía una molestia para Simón, lo que parecía una molestia para este hombre que venía del campo, este hombre de Cirene, que estaba de pasada, termina siendo en realidad un llamado. Y vamos a ser sinceros, ¿cuántas veces, incansables veces, renegamos de lo inesperado? Cuando algo cambia la rutina del día, naturalmente renegamos de eso. Pero ¿será posible? Justo hoy, ¿por qué no avisan que hay corte de ruta? El otro día, viajando para Corrientes, salimos y a la mañana, justo en el auto, había escuchado al pasar que aparentemente iban a cortar la ruta. Digo aparentemente porque ni enterado, me enteré en la ruta que cortaron. Así que todos felices salimos, oramos y antes de salir oramos, y Señor, danos gracia, danos sabiduría para lo que se presente, sin saber que teníamos algunos amigos ahí esperándonos, ¿no? Llegamos a Monte Carlo y todo parado. ¿Y qué pasó acá? ¿Un accidente? ¿Algo? Veíamos autos que se desviaban. Esto será un corte de ruta. Le digo, amor, ¿sabés qué había escuchado? ¡Ay, qué bajón! ¡Qué garrón! La cuestión es que miro rápido el mapa y veo que había una calle que salía de la ruta otra vez, así que feliz, dije, buenísimo, acá salteo el corte, arranqué, llego a donde me mostraba el mapa y el corte estaba después de eso, ¿no? Dije, ay, esto, la pensaron todas, ¿no? La cuestión es que se me acerca un hombre que estaba ahí y me dice, no, fácil, esta primera cuadra, ahí a la izquierda, derecho y salís a la ruta, me dijo. Bueno, olvídate, o sea, porque nosotros teníamos que viajar, no sabíamos cuánto íbamos a esperar, no sabíamos, sinceramente, estábamos con las nenas, así que vamos con mi Surán. Y de pronto iba una camioneta, una 4x4 muy linda delante de nosotros. Dobla la camioneta, yo doblo con la Surán. Y de pronto el camino se empezó a angostar, a ser más angosto. Y de pronto había unos surcos tipo rueda de tractor. El pasto se empezaba a achicar. La camioneta se perdía. Y yo... no voy a exagerar como buen porteño, ¿sí? Yo creo que el surco me llegaba de acá al piso. No, pero mi esposa es testigo de mi cara de terror. Yo le dije, amor, el auto cae en la zanja esa, no lo sacamos más. Siempre, vieron cómo es drástico, ¿no? No sacamos más. Sí, lo vas a sacar, papito. O sea, llamás a un tractor o a alguien, o sea, pero claro, en el momento...
era pasar la rueda por donde tenía que pasar. Y no era que digo, bueno, no, pará, reversa y vuelvo. No había forma de hacer reversa. Tenía 2 camionetas más atrás. Yo nunca oré con tanta pasión como ese día. Y le dije, Señor, esa es buena, le dije, Señor, maneja vos. Y solté. No. Bueno, hace 2 semanas que estamos sin auto. Y no, le dije, Señor, maneja vos, guía el auto vos. Guía el auto vos. O sea, tendríamos que haberlo filmado, pero en el momento de tensión no lo filmás. Le dije, Señor, guía el auto vos. O sea, lo voy a llevar, pero yo estaba esperando que la Surana hiciera ¡sac! Y golpeara el chapón feo abajo, ¿no? Le dije, Señor, por favor, guíalo vos. Por favor, Señor, guíalo. Y yo iba pasando con la Surana. Señor, guía el auto, por favor. Y de pronto pasamos y salimos. Yo creo que estuve hasta Garupá con la tensión, o sea, más o menos, a 5 minutos de llegar a Posadas. O sea, le digo, amor, no sabes cómo tengo el cuerpo, ¿no? Ahora, pasamos y demás, agradecí al Señor, y tenemos esta cuestión absurda de que, no sé, como usted, yo le hablo al auto. Bien, algo. Y el Señor diciendo, no entiende nada, ¿no? O sea, ahora, qué difícil es cuando las cosas salen de lo que teníamos cronometrado, lo que tendríamos agendado, ¿no? Cuando esas cosas salen, qué molesto que es. ¿Cómo nos ponemos mal? ¿Por qué? Porque nos sacude, porque no es algo que teníamos calculado. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora cómo viene? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y qué molesto es? Y de pronto Simón, volviendo a su casa, le encajan la cruz. Le encajan un propósito sin él saberlo. Qué bueno es que lo inesperado en manos de Dios siempre es parte de un diseño mayor. Lo inesperado para los hijos de Dios en manos de Dios siempre es parte de un diseño mayor. Siempre es parte de algo más. Ahora, Simón fue obligado a cargar una cruz que no le pertenecía. Le fue impuesta. Y muchas veces hay grupos de personas que de pronto llegan al evangelio porque les fue impuesto, fue por tradición familiar. Yo no elegí ir a la iglesia, mi mamá nos llevó a la iglesia, no había chance. Es un poco así como la escuela, uno anota a su hijo en el jardín, uno anota en la primaria, en la secundaria, uno no le da chance a que pregunte si quieren ir o no, vas. Pero a la facultad o al terciario, ya son ellos los que deciden. O ya sos vos el que decidís. No te es impuesto, ¿sí? Lo haces porque verdaderamente hay un deseo. Yo fui a la iglesia porque me fue impuesto. Ahora, no es que era obligación, digo, yo no podía decidir si ir o no. Íbamos a la iglesia, mi mamá nos llevaba a la iglesia. Pero en algún momento eso impuesto tuvo que pasar a ser parte de mi decisión. O sea, yo no estoy diciendo no quiero ir a la iglesia hoy y Lea diciéndome, tenés que ir, no quiero ir, tengo que ir, no, tengo que venir. Ahora, a Simón le fue impuesta la cruz. Y a veces hay personas que no entienden lo poderoso que puede llegar a ser el encuentro con la cruz. Cuando no conocemos a Jesús, la cruz se vuelve un peso. Es ese esfuerzo sin relación, ese servicio sin sentido. Hacemos por hacer, lo vivimos por vivir, decimos por decir. Pero no hay una relación. ¿Y cómo se ve que no hay una relación? Es que no hay cambio en la vida. Es que la vida sigue absolutamente igual. Igual que cuando, que los años pasados. Y cuando pasa eso, la cruz se vuelve pesada. Personas que
cargan con Dios, pero no disfrutan de Él. Personas que les fue impuesta por cultura, por tradición, por los años y porque, bueno, lo estoy cargando, lo hago a la forma que puedo. La oración se vuelve carga, la vida en santidad se vuelve una carga, la comunión con los hermanos se vuelve una carga, el someter mi vida a la palabra se vuelve una carga, se vuelve una carga. Pero qué bueno es saber que Jesús le da un nuevo sentido a las cargas. Dice Mateo 11, 28 al 30. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les voy a dar descanso. Bueno, buenísimo, me encanta. A ver, ¿cómo es el descanso del Señor? Pónganse mi yugo. ¿Cómo? Pará, yo te doy mi carga pesada y me tengo que poner un yugo. ¿No me dijiste que me ibas a dar descanso? Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Porque mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy, para. Me invitaste diciendo que si estoy cansado y con cargas pesadas, vaya vos, que me vas a dar descanso. Me estás dando un yugo y una carga. Pero dice, mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Nada más increíble cuando bajo a mi hija Alenka de hacer caballito. Claro, son 28 kilos en los hombros, caminando, y ella feliz. Siento que floto cuando la saco. Ahora, el Señor le da un nuevo sentido a las cargas. No es lo que tenemos, es lo que Él nos da en esa relación. Jesús le da un nuevo sentido. No fue casualidad que la cruz cayera en Simón. No fue casualidad que esa cruz cambiara una vida. Marcos 15, el versículo 21, al final dice: y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. La cruz le fue impuesta. La cruz lo tocó exteriormente, pero lo comenzó a transformar internamente. Lo tocó externamente, pero empezó a suceder algo en el interior. Empezó como un acto forzado, empezó como un acto impuesto, pero se convirtió en un punto de quiebre. Es como, seguramente te habrá pasado, empezó como algo impuesto, venir a la iglesia porque mamá y papá venían, como algo bueno que hacer, aunque no lo entiendo, aunque trato de esperar el tiempo, agarro el celular para esperar que se termine. Y si es tu caso hoy, deseo que lo que una vez fue impuesto llegue el día donde te transforme interiormente, donde se dé tu quiebra espiritual. No hay forma de encontrarse con Cristo sin que algo cambie. Porque el impacto para Simón habrá sido ese momento donde, imagínense, la cruz era para los criminales, la cruz era para los ladrones, ¿no? Para aquellos que tenían que pagar, y de pronto él tenía que cargar algo que no era de él. ¿Qué va a pensar la gente? ¿No? ¿Qué va a pensar el que me conoce? Ese impacto en el corazón. Ahora, ese día, en ese momento de la historia, había mucha gente mirando la cruz. Había mucha gente mirando a Jesús y mirando la cruz. Pero no todos fueron transformados. No todos fueron transformados. Pero Simón, que cargó la cruz, sí fue transformado. Hay mucha gente que puede ver la cruz, que puede ver el sacrificio, pero lo mismo, sabe, es conocimiento sin vida.
Es un conocimiento que lo tienen, pero que no permiten que afecte su vida. Te quiero decir algo, el conocimiento no te da acceso al cielo. Cuando llegues arriba, Dios no te va a preguntar cuánto conoces. ¿Cuánto sabes de la Biblia? Él mismo va a decir, bienvenido, o va a decir, no te conozco. Ahora, ¿Simón fue transformado? Claro que sí. ¿Y cómo sabemos? Porque después Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 16, versículo 13, a este Simón que tenía como hijo a Alejandro y a Rufo, y dice, saluden a Rufo. Saluden a Rufo. Miren, Marcos es el evangelio que menos detalles da de nombres y demás. Pero en este caso Marcos se encarga de hacer saber que era Simón de Cirene y tenía 2 hijos que no hacían al texto. O sea, si lo que querés contar es que alguien cargó la cruz, ¿qué importa quién era la familia? Pero se encarga de decir papá de Alejandro y papá de Rufo. Y de pronto Pablo en su carta a los romanos dice, saluden a Rufo. Alguien al que no le fue impuesta la cruz. ¿Qué dice Pablo? Distinguido creyente. Distinguido creyente. Y a su madre, que ha sido también como una madre para mí. La cruz no solamente cambia personas, sino que transforma generaciones. Simón no sabía lo que estaba por venir. Simón no sabía qué estaba por pasar. Le fue impuesto, fue sin quererlo, sin desearlo. Pero bendito ese día para Simón, para Alejandro, para Rufo, para su esposa y para las generaciones que vinieron después de ellos. Porque aunque no fue algo esperado, lo inesperado en manos de Dios tiene un propósito mayor. Tiene un propósito mayor. Aunque en el caos del presente no lo podamos ver, ¿quién podía explicar esa situación? ¿Quién podría decirle a Simón, che, qué bueno, qué lindo que te dieron la cruz de ese Jesús, ¿eh? Nadie le iba a decir eso. Che, qué lindo que te eligieron, yo estaba queriendo que me pidan a mí. Nadie le iba a decir eso. Absolutamente nadie. Che, qué lindo lo que te pasó en la semana, qué lindo lo que le pasó a tu familia. Nadie te diría eso en medio del caos. Mi mamá Marta, no, che Marta, qué lindo que se murió tu esposo, ¿oh? Para que vayas a la iglesia. Nadie le diría eso a mi mamá. Las situaciones inesperadas. Distinguido creyente, Rufo. Un encuentro genuino con Jesús deja huellas que otros también siguen. Huellas que otros también siguen. 59 años cumplimos como iglesia siguiendo las huellas que otros caminaron. Siguiendo y persiguiendo el mismo reino y el mismo fin. ¿Quién iba a pensar o quién le iba a decir a la madre de ese tal niño Bernard que iba a ser misionero, que Dios le iba a poner carga para venir a una ciudad en la provincia de Misiones, El Dorado, que tenía que llegar con avioneta, que tenía que comprar un terreno, una casa, poner una iglesia, comprar algunos bancos para que la gente venga? ¿Quién le iba a decir a un matrimonio joven con un nene recién nacido que iba a tener que pastorear una iglesia? A una mujer que iba a tener que sacar pozo del aljibe para lavar los benditos barrales de los bancos porque la gente dejaba el barro en la iglesia. Claro, porque no había calles como todavía pasa en algunos lados. ¿Quién le iba a decir a una familia con hijos que iba a tener que llegar
inesperadamente a una iglesia donde sus pastores estaban saliendo luego de la pérdida de su hijo. A un muchacho que nació y conoció al Señor en esta casa, que viniera otra vez a pastorear. Ahora, ¿quién le podría decir a ese tal Bernard, cuando nació en su Suiza hermosa, que hoy vos y yo íbamos a estar acá? Que gracias a esa obediencia que empezó, todo lo que va a venir. ¿Te das cuenta cómo la cruz no solo transforma personas, cambia generaciones? Generaciones tras generaciones. Salmo 112:1 dice: alaben al Señor. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. ¿Quién no quiere, o quién quiere que sus hijos tengan éxito? Yo. En todas partes, yo. Toda una generación de justos será bendecida. No, es que tengo que venir porque viene mi esposa. Tengo que venir porque si no, no puedo hacer lo otro, ¿no? Tengo que venir porque si no, papá y mamá no me dejan hacer. Tengo que venir impuesto. Pero qué bueno es saber que cuando abrazamos la cruz, las generaciones son bendecidas. No fue casualidad que Jesús también no se bajara de la cruz. Dice el versículo 29 de Marcos 15, la gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban, dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Que este Mesías, este Rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Jesús estaba siendo desafiado a demostrar poder. Y creo que para una buena película de Hollywood, con algunas modificaciones, se podría hacer ese momento, ¿no? De pronto ese Jesús herido, tipo Popeye, ¿se acuerdan? ¿No? Estaba ahí, comía la espinaca y de pronto su brazo se agrandaba así, iba hasta su puño, ¿no? Y llegaba para rescatar a la pequeña Olivia, flaquita Olivia, de Brutus. Alguno dirá, pastor, ¿qué dibujito es ese? Búscalo en YouTube. Era un dibujito para que los niños coman verdura, espinaca. Ahora, fue desafiado de mostrar poder, pero eligió mostrar ¿qué? Amor. ¿Cuántas veces somos desafiados a mostrar quiénes somos? A mostrar que con nosotros no se juega. Que a un hijo de Dios nadie... Y saltamos. Y Jesús demostró amor, pudiendo haber hecho estragos dignos de una película de Hollywood, ¿no? Haciendo temblar a los soldados romanos, desclavándose de la cruz, bajando, el cielo abriéndose, temblando la tierra, todos en el piso, ¿no? Y levantando sus brazos, truenos, relámpagos. Ya tengo la escena en la cabeza. Jesús, en vez de mostrarle quién era, o sea, con su poder demostró quién era, con amor. El silencio fue más poderoso que cualquier milagro que Jesús haya hecho en la tierra. Ese silencio de Cristo fue más poderoso que cualquier otro milagro. Ahora, la cruz no fue un error, fue parte del cumplimiento del plan eterno. Si Él se bajaba, lógico, ¿se salvaba quién? A sí mismo.
pero no nos salvaba a nosotros. Si Él se salvaba, iba a demostrar su poder, iba a ser aplaudido, temido, respetado, pero no nos iba a salvar a nosotros. Jesús se negó a escapar del sufrimiento por amor a nuestra redención, por amor a vos y por amor a mí. Permanecer en la cruz fue la mayor victoria para ese momento. Literalmente, cuando vuelvas a decir esa frase o te la digan, acordate de eso. Quédate en el molde. El molde de la cruz tenía esto, ¿no? Jesús se quedó en el molde. Y a veces quedarte en el molde, cuando podés demostrar quién sos, es la muestra de una gran victoria. Ahora, la falta de respuesta tampoco es debilidad, es propósito. Como oveja fue llevado al matadero, ¿no? Como cordero, no abrió su boca. Cuando podría haber dado clase. ¿Y cómo disfrutamos hoy? ¿Cómo nos encanta ver, no, fulano rebatiendo el argumento de Mengano? ¡Qué bien! ¡Qué bárbaro! ¿No? Mirá lo que le hizo, mirá cómo le contestó. Nos encanta. Está llena las redes de políticos, de fragmentos de charlas, de entrevistas, ¿no? Tirándose y ¡wow! ¡Qué tremendo! Mirá ahí los números. Pero el Señor no lo hizo así. Dice Filipenses 2:8, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Claro, pero ¿saben que siempre hay gente que va a pedir milagros? Y esto grabémonos, ¿no? Esto. Siempre va a haber gente que pida milagros sin desear la cruz. Siempre en la iglesia va a haber gente que desee el milagro sin querer amar la cruz. A ver si si es verdad lo que haces, ¿por qué no haces este milagro en mi familia? ¿Por qué no me das esto que necesito? No, vengo a ver si ese Dios existe, que haga esto. Gente que quiere ver el milagro sin abrazar la cruz primero. Si sos el Hijo de Dios, bajate de la cruz para que veamos y creamos. No, así no funciona. Así no funciona. Ahora, Jesús no estaba buscando impresionar a la gente. Estaba buscando salvar el mundo entero. Jesús soportó la cruz pensando en vos y pensando en mí. Soportó la cruz. Hebreos 12:2 dice, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Soportó la cruz. ¿Por quién? ¿Por vos? ¿Por mí? Por todo el mundo. No fue casualidad que Jesús no se bajara de la cruz. Y termino. No fue casualidad. Y no es casualidad que estés escuchando esto hoy. 2 de Corintios 5, versículo 15 dice, Él murió por todos. ¿Por quién murió? Por todos. Para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Lo vuelvo a leer. Él murió por todos. Por todos es por vos y por mí. Para que nosotros que recibimos la nueva vida en Cristo, ¿cuántos han recibido la nueva vida en Cristo? Ya no vivamos más para nosotros mismos. Más bien, vivir para Cristo, quien murió y resucitó por nosotros y por ellos. Simón pasaba por ahí y su vida cambió. Quizás viniste hoy también de la misma forma, pasaba. Vine. Llegaste sin buscar nada. Vengo, me siento, por respeto, escucho, cierro los ojos cuando oran y me voy. Pero Dios ya te estaba esperando.
El primero que desea que lleguemos a su casa es el Señor. El primero que desea que vengamos es el Señor, porque quiere hablarnos, quiere tocar nuestro corazón. Ahora, iglesia, nadie se cruza con la cruz por accidente. Nadie se cruza con la cruz por accidente. Y si de pronto sentís que algo está pasando, si de pronto hay algo que vino a cortar lo regular del día, de la semana, lo más probable es que sea Dios deteniéndote con propósito. Simón venía del campo. Dígame, ¿no había más gente para agarrar? Y cada vez que pasan estos eventos, seguramente que vos lo hiciste también, ¿no? Cada vez que pasa algún evento medio raro, caótico, decís, pará. Si yo salía 10 minutos antes de casa, no me pasaba esto. Yo tuve que perder el colectivo ese que justo llegué y no me paró, y de pronto tardó 5 minutos más, y cuando llegamos se cruzó el auto. Vos empezás a ir para atrás diciendo, pará, qué casualidad. Capaz que Simón en el camino paró a comprar chipas en la chiperita, una sierra de los padres ahí, y siguió camino. Y justo el de adelante no le cargaba internet para pagar con Mercado Pago. Y tardó más, ¿viste? Y dice, oh, señor, ¿por qué no ves antes? Cóbrale a este hombre primero, yo después te pago. Y tardó ahí como 20 minutos quizás. Y se volvió. Y justo ese retraso divino, ¿dónde está pastor en la Biblia? No está en la Biblia por las dudas. Le hace encontrarse con esa cruz. Ahora, la cruz es el punto de decisión de toda la vida y de todo. No hay neutralidad con la cruz. Y esto quiero que lo escuches bien. No hay neutralidad con la cruz. O la aceptás o la rechazás. No hay neutralidad, no hay punto medio. O la abrazás como tiene que ser o la rechazás. Y lo que hagamos con la cruz, lo que hagamos con esa cruz va a determinar lo que Dios hace con nosotros. Lo que hacemos con esa cruz determina lo que Dios hace con nosotros, por nosotros, a través de nosotros. O la aceptamos o la rechazamos. No hay casualidad. Y por eso tampoco es casualidad que estés hoy escuchando esto. Nada fue al azar. Y a veces nos frustramos porque las cosas no se dan como queríamos. Abrazamos a un Dios de amor, a un Dios de propósitos, y nos frustra saber que las cosas no salen como queríamos. Y a Dios diciéndote, mi carga es ligera, tengo propósito. No es Dios teniendo que arreglar, a ver, no, ¿qué pasó? Oh, ¿qué vamos a hacer ahora? Hace 4 años atrás, casi 5, 4 y medio, poquito. Estábamos en el departamento en Villa Ballester y yo estaba con Alenka en el cochecito, así que yo estaba trabajando en la computadora y con mi pie derecho la amacaba. Alenka ya se movía. Y de pronto, mientras yo estaba en la computadora, siento que algo me pasa por la pierna. Era Alenka que se cayó del cochecito. Bueno, si me sentía mal padre, y dije, esto no me vuelve a pasar. Hoy a la mañana
Mi esposa me dice, voy a hacer algo, te dejo las nenas. Así que yo estaba jugando con Alenka y tengo una hija que ya se mueve en el cochecito a full. Y la dejé mirando de espalda, puse de espalda a mí, no la estaba viendo. Pero estaba jugando con la nena más grande. Y de pronto siento el golpe en el piso y el llanto. Me volvió a pasar. Ahora, mi hija estaba como si te arrodillaras y te tiraras de boca al piso con sus manos así. Obviamente que llorando, pero así. Y sus rodillas. Es como si te arrodillaras en el piso, no lo voy a hacer ahora. Volví a sentirme un mal padre otra vez. Y cuando hoy estaba con la palabra, volví al suceso hoy a la mañana. Le dije, está bien, Señor, que necesito una ilustración para la prédica, pero tampoco tan así, ¿no? O sea. Pero el Señor me decía, a mí no se me escapa nada. Esa sensación que tuve, terrible, después se tornó en gratitud porque mi hija no tenía nada. O sea, no sé cómo cayó, no vi cómo cayó. No sé cómo hizo, pero ahí estaba en esa posición. No se quebró nada, nada. Y estoy diciéndome, yo te cuido mejor que vos. Y mis planes, aunque pareciera ser que la vida te golpea, yo te cuido, siempre. No estoy mirando a otro lado, no estoy pensando en el mundo y me olvidé de vos. No, yo te cuido, hay propósito. Hay propósito para tu situación. ¿Pero cuál? Es que hay propósito. Hay propósito en el choque de una moto en la Matienzo. Hay propósito. Hay propósito en la enfermedad, en la dolencia de cadera, en lo que te esté pasando. Hay propósito. Hay propósito en un despido, hay propósito en un proyecto trunco, hay propósito. ¿Para quién hay propósito? Para que los que aman a Dios, porque todas las cosas, aquellos que abrazan la cruz, aquellos que aman al Señor, aquellos que le dicen, Señor, yo no controlo esto, pero vos sí controlas el mundo. Hay propósito, porque a los que aman a Dios, a los que aman esa cruz, a los que aman ese sacrificio, todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Señor, gracias te damos. Gracias te damos. Tómate unos minutos. No sé qué situaciones están pasando, qué situaciones venís arrastrando, pero hay propósito. No fue casualidad, no es que Dios no miró lo que estaba ocurriendo y ahora tiene que arreglar el problema. No es que Dios no escuchó la oración o Dios no pudo anticiparte lo que iba a pasar. Es que hay propósito. No fue casualidad el camino de Simón para la cruz. Tampoco es casualidad lo que te pasó. Tampoco es casualidad la situación que hoy atravesás. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Para los que aman a Dios, una noche oscura de crucifixión, de tristeza, de dolor, ayuda para bien, no solamente para ellos, para toda la humanidad. Pero es que en la noche negra
pareciera no verse la mano de Dios. Es que en las noticias inesperadas pareciera ser que Dios no hizo nada. Fue ese llamado que no hubo, fue ese diagnóstico que no se dio, fue esa puerta que se cerró, fue esa relación que se cortó, fue ese accidente. Situaciones inentendibles, noches oscuras. Y de pronto, en medio de eso inentendible, es Dios diciéndote: carga mi cruz. Carga mi cruz. No, pero Señor, es que dame una respuesta a esto. Señor, dale una respuesta a esto que no entiendo. Y es: carga mi cruz. Es que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz, que cargue mi cruz, que se niegue a sí mismo y me siga. No, pero ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuál es el propósito de todo esto? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Quizás si hoy estás en un proceso avanzado donde ya hubo respuestas, puedes decir: no fue casualidad. No fue casualidad esas lágrimas, no fue casualidad ese paso, porque hoy veo la mano de Dios. Y si todavía estás atravesando esa situación, ese proceso, es poder decirle: Señor, no lo entiendo, pero de algo estoy seguro, no fue casualidad. Señor, no voy a dejar que el enemigo me haga creer que esto es parte de su plan. No voy a creer eso, porque yo confío en vos. Esto está permitido. Esto es parte de tu plan. Esto es parte de tu propósito para mi vida. Esto es parte del propósito para mi familia. Aunque no lo entiendo, aunque me duele, aunque me frustra, aunque me da miedo lo que pase mañana, puedo estar confiado que esto es parte de tu plan. Señor, solo me doy a la tarea de amarte. Solo me doy a la tarea de disfrutar la cruz, porque tu carga es fácil. Tu yugo es fácil, es ligera la carga. Señor, puedo estar seguro de que no fue casualidad. No fue casualidad. Señor, y aunque no lo entienda, confío. Y aunque no entienda y no sepa qué viene mañana, y aunque no sepa qué va a pasar dentro de un mes, dentro de 3 meses, dentro de la próxima visita al médico, y aunque no sepa qué me van a decir a fin de año, Señor, aunque no sepa dónde va a ir el país, y aunque no sepa, Señor, tengo la certeza de que si yo te amo, Señor, de que si yo te abrazo, de que si yo, Señor, vivo para vos, todo lo que acontezca ayuda para bien. Gracias por esa cruz. Gracias, Señor, porque mostraste amor cuando podrías haber demostrado poder. Pero demostraste el poder, Señor, de tu amor. Gracias, Señor, por esos silencios. Cuánto tenemos que aprender de esos silencios. Cuántas veces nuestra verborragia nos hace pecar, nos hace fallar, nos hace lastimar, herir. Cuánto tenemos que aprender de tu silencio, Señor. Gracias por tu ejemplo. Gracias por amarnos en silencio y soportando la cruz. Gracias, Señor.